pero espero que salga bendecido en esta tarde. Sin vergüenza, así se llama el sermón de esta mañana. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 2, ¿la tenemos? A ver si ya lo tiene. Vamos poniéndonos de pie para ver cuánto lo localizamos. Y vamos a leer el verso 15. Todos juntos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Señor, en esta mañana estamos muy agradecidos porque no solo sabemos que tu presencia está con nosotros porque tú lo has prometido, sino aún manifiestas tu gloria en medio de tus hijos. Yo te adoraba junto con mis hermanos en medio de las alabanzas, Señor, y no cabe duda que es tu amor quien nos sostiene, es tu amor quien nos levanta, Señor. Y aunque pase el tiempo, sabemos que cumplirás tus promesas para con cada uno de nosotros. Y en esta mañana estamos agradecidos de que nos hayas traído a este lugar, a cada uno de nosotros, toda vez que sabemos, Señor, de que estamos aquí, no porque hayamos querido, sino porque tu voluntad ha sido para con nosotros en amor y misericordia. Háblanos a través de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, Dios le bendiga. Me da gusto ver esta mañana. Un saludo a todos los que nos ven por las redes, ¿verdad? Y sin vergüenza se llama. No se sienta aludido, ¿verdad? Sin vergüenza, porque dice el texto que procuremos presentarnos delante de Dios y no sentir ninguna vergüenza. Sin vergüenza tenemos que estar delante del Señor. Lo que manda el apóstol Pablo a Timoteo, bueno, si usted estuvo aquí la semana pasada, recordarán que estábamos ya comenzando a ver lo que Pablo le manda a escribir. Le manda esta carta a Timoteo, este joven pastor. Y desde la semana pasada le ha estado dando consejos porque Pablo se sentía el padre espiritual de Timoteo y lo había encomendado a esa iglesia. Y mi hermano, que le quede algo muy claro: nosotros los pastores que Dios ha puesto no somos sus jefes. Nosotros no le damos órdenes a usted, le damos consejería. Si usted toma el consejo que nosotros le damos conforme a la palabra de Dios, pues qué bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. Si usted no toma el consejo que yo le doy, que mi esposa le da, que algún pastor le da, nosotros no nos vamos a enojar con usted de ninguna manera, porque nosotros somos los pastores que estamos para aconsejar. A veces pienso que las personas cuando no hacen caso al consejo, porque es evidente cuando no lo hacen, piensan que nosotros nos vamos a molestar o que le vamos a hacer malas caras. Como dice mi mamá o mi papá, ¿verdad? Es por tu bien. El consejo del pastor es un consejo que debe de estar de acuerdo a la palabra de Dios, y es un consejo que se le da a usted para que usted tenga un norte de lo que dice la palabra de Dios. Ni siquiera es una opinión propia. Yo pienso que es de esta manera. No. Es algo, mis hermanos, que tenemos que aconsejar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, si usted toma el consejo, pues que bueno, ¿verdad? Que Dios lo bendiga. Y si no lo toma, pues gloria a Dios, que Dios lo bendiga también. Lo que le quiero dar a entender con esto es que, mi hermano, todos los que estamos aquí tenemos que obrar conforme a la palabra de Dios, nuestra vida. Y Pablo exhortaba a Timoteo y le decía que para un creyente, sea creyente, tiene que pasar una prueba de calidad. Y le exhorta a que ponga todo de su parte. Le dice, procura con diligencia. Procura con diligencia. Le dice, apresúrate a hacerlo. Apresúrate a hacerlo de esta manera. Pon todo de tu parte. Literalmente dice, esfuérzate para presentarte ante Dios. Yo en la mañana, mi hermano, cuando hacía mi devocional, meditaba en la palabra de Dios y meditaba en la época que estamos viviendo, sobre todo en este año que ha sido tan extraño, ¿verdad? Tan particular. Y decía, bueno, el invierno apenas va comenzando. Apenas están sintiendo los primeros vientos del invierno, apenas vamos a entrar a esta época invernal donde tenemos todos que cuidarnos, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos. Y decía, bueno, ¿qué tal si yo me enfermo?
Porque me platicaba en la semana una amiga que su esposo se puso muy mal, su esposo más o menos de mi edad, así de joven, y se puso muy malo de neumonía. Y yo decía, bueno, ¿qué tal si Dios permite que yo enferme, que yo me ponga grave y que yo muera? ¿Verdad? Yo pensaba en esto y meditaba que no tenemos nadie la vida comprada. Yo no sé si voy a terminar el año, definitivamente. Yo no sé si usted sepa, pero yo no sé. Y yo decía, estaré listo para presentarme delante de Dios. Y meditaba porque recordaba esta predicación que estaba a punto de dar. Y Pablo le exhorta a Timoteo y le dice, apresúrate, sé diligente para presentarte ante Dios. Y es una pregunta con la cual yo quiero comenzar en esta mañana. Yo le pregunto, ¿usted estaría listo el día de hoy para presentarse delante de Dios? Esta palabra hace notar la persistencia que debe de tener cada cristiano para alcanzar una meta. ¿Cómo persistimos nosotros? A lo mejor usted no tiene ese concepto de qué es la persistencia, pero alguien persistente, en lo negativo le llamamos ¿cómo? Terco. Terco. Una persona que es persistente hacia lo negativo es una persona terca. Bueno, en pocas palabras, el cristiano debe ser terco para lo bueno. Tiene que ser persistente. Tiene que ponerse una meta y llegar a la meta. ¿Qué estamos? Estamos a 8 de noviembre, ¿verdad? El primer domingo del año yo le dije que tenía una meta para mí, que es leer la Biblia en un año otra vez. Creo que esta sería la 6ª vez. Y yo estoy muy contento porque ya casi la termino. La voy a terminar a mediados de diciembre por 6ª vez. Esa fue mi meta, me la propuse y espero en Dios alcanzarla. Pero es una pequeña meta que yo me hago cada año para seguir repasando la palabra de Dios. Y usted dirá, ¿a poco ya la ha leído 6 veces? Sí, y se me hacen pocas. Porque cada vez que regreso digo, hace un año por lo menos que no leía este pasaje. Yo le pregunto a usted, ¿cuáles son sus metas dentro de la obra de Dios, dentro del cuerpo de Cristo? Mi meta como pastor, mi meta no es que este lugar crezca tanto, que tengamos que construir, que seamos miles. Esa no es mi meta. Mi meta es que el que crezca sea usted. Que usted en su vida espiritual crezca, se desarrolle, vea cuáles son los talentos y los dones que Dios le ha puesto a usted. Y que sobre todas las cosas usted tenga una comunión personal con Dios. Esa es mi meta. Y sabe, es evidente cuando tenemos un tiempo a solas con Dios. Es evidente y lo vamos a ver más tarde. Dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado no quiere decir que nos presentemos y que todos los que estamos aquí en esta mañana, incluyéndome, seamos santos, seamos perfectos. Eso no es lo que quiere decir la Biblia. Porque hay mucha gente que le digo, vamos a la iglesia. No, si voy a la iglesia se quema la iglesia. Así, no le ha tocado que usted invita a alguien y dice, no, si voy ahí se va a caer la iglesia. No se va a caer. Hay más pecadores que usted y que yo en muchas iglesias y no se han caído. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es que nos presentemos delante de Dios de manera sobresaliente. De manera sobresaliente. Escuche esto. El otro día estaba leyendo yo la salsa del amor, la salsa de picante. Así, y decía la etiqueta, extra picante, y tenía un asterisco. Yo dije, ¿qué quiere decir ese asterisco? Y volteé la etiqueta y decía, comparada con nuestra salsa amor chamoy. O sea, para saber que esta salsa era extra picante, usted tenía que compararla con otra salsa de la misma marca, pero de otra línea. ¿A qué voy? ¿Con quién nos comparamos usted y yo? ¿Con quién nos comparamos usted y yo? En primer lugar, la Biblia nos pone que tenemos que compararnos con Jesús. Jesús es el varón perfecto. Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y si usted piensa como yo, pues como que está bastante complicado el estándar, ¿verdad? Llegar a ser como Cristo es imposible para el ser humano. Pero Dios también quiere que nos comparemos con nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado.
sobresaliente. ¿Qué quiere decir? Que digo, por ejemplo, esta presentación del día 2020 es mejor que la presentación del día 2019. Y yo tengo que compararme conmigo mismo para presentarme delante de Dios. Yo siempre he pensado, mis hermanos, que cuando estemos delante de la presencia de Dios, Dios a sus hijos no nos va a juzgar por los pecados que seguíamos cometiendo a pesar de haber encontrado a Cristo. Porque todos pecamos. ¿Cuántos dicen amén? Todos pecamos, aunque alcanzamos a Cristo, seguimos en nuestra naturaleza que nos impide ser perfectos. Yo no creo que Dios no sepa esto. Yo creo que Dios está consciente. Creo que Jesús en la cruz estuvo consciente de que iba a salvar a Eric y que Eric después iba a seguir pecando de todas formas. Que iba a salvar a Edgar y que Edgar después iba a seguir pecando. Jesús en la cruz no dijo, no, estos van a seguir pecando, mejor me bajo. Él se quedó allí porque Él sabía que somos seres humanos y que seguimos fallando. Pero entonces, ¿qué es lo que Dios va a ver en nosotros? Esto, que si nos hemos presentado de manera sobresaliente, que si hemos hecho nuestro mayor esfuerzo, mis hermanos, eso yo pienso que es lo que Dios va a tomar en consideración. ¿Cuánto da gloria a Dios? Yo creo, mis hermanos, porque Él sabe cuáles son nuestras fallas, cuáles son nuestros errores y también sabe cuáles son nuestros aciertos. Él nos formó y Él va a estar esperando que nosotros demos lo mejor de nosotros. Por eso, en la parábola de los talentos y en la parábola de las minas, aquel hombre le dio a uno 2 talentos, a otro le dio 5 talentos, a uno le dio 1 mina, 2 minas y a otro le dio, a cada uno le dio diferente. Al que le trajo poco, pero lo multiplicó, le dijo, buen siervo y fiel, pásale. No le dijo, ay, te di poquito y no hiciste demasiado. No. Él hizo lo que pudo con lo que Dios le había dado. Sin embargo, aquel que le dio 1 talento y fue lo enterró, le dijo, ay. ¿Cómo le dijo? Siervo inútil. Nomás te puse a barrer la iglesia y ni eso pudiste hacer. Fíjese qué fuerte la palabra de Dios. Nomás te puse, no sé, lo que usted le haya puesto el Señor y que le diga a Dios, y ni eso hiciste bien. Dios nos llama, mi hermano, a que seamos sobresalientes en lo que nos toca hacer dentro del cuerpo de Cristo, dentro del reino de los cielos. A lo mejor usted dice, bueno, yo no tengo ningún ministerio, ningún talento, yo nomás sé compartir el evangelio con mi vecino, con mi compañero de trabajo. Bueno, eso hágalo bien. Sea sobresaliente en lo que hace. Profesionalice si se lo va a hacer, porque lo va a hacer para Dios. Y me gusta, mi hermano, que dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y esto es lo que le da título a nuestra predicación del día de hoy. Sin vergüenzas. Usted y yo tenemos que estar delante de Dios sin vergüenza. Tenemos que presentarnos delante de Dios, mi hermano, así, sin pena. Y note que Pablo dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pablo no dice, por ejemplo, como un discutidor, ¿verdad? Porque hay gente que usted le aconseja, que usted le dice algo, que usted le da y le replica. No sé si a usted le pasa, pero a mí sí. Yo le doy un consejo a algún amigo, a algún familiar, y me dice, ay, tú muy perfecto. Tú muy perfecto. Bueno, ¿quieres el consejo o no lo quieres? Yo no estoy diciendo que yo sea perfecto, estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Pero inmediatamente ataca o se escuda, ¿verdad? Para protegerse por no querer cambiar su manera de ser. Y mi hermano, no podemos cambiar nuestra manera de ser si no le permitimos al Espíritu Santo de Dios que cambie nuestra manera de ser. Usted puede tener 5, 10, 15, 20 años en la iglesia y usted va a seguir siendo la misma persona que entró el primer día si usted no permite que el Espíritu Santo de Dios trabaje en su vida. Esa es la realidad. No somos perfectos, pero Dios sí quiere perfeccionarnos cada día. Tenemos nosotros que poner de nuestra parte. No tenemos que empezar a discutir. Habla de un obrero que no se conforma con salir, que no se conforma con decir, ok, ya con esto, quizá nuestra hermanita Raquel el miércoles, ¿verdad? Sino que da un extra, hace algo más. Si le pide una milla, dijo Jesús, le da doble. Si usted se le dice, haga esto,
¿Cómo es que sobresalimos en nuestros trabajos? Porque nos dicen, límpiala aquí, y usted limpia ahí, y luego va y limpia la otra parte donde no le dijeron. Y el patrón, el jefe de línea, el supervisor, inmediatamente pone sus ojos en usted. Dice, este hombre, esta mujer, es un buen trabajador, es sobresaliente, ¿verdad? No nomás saca el estándar, sino que hace algo extra. Así tenemos que ser en el reino de Dios. Tenemos que dar un extra. Yo siempre pongo como ejemplo a nuestros hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, de la sierra de Chihuahua. Otra vez mi esposa me platicaba cuando ella fue a misionar allá, que por días no hay agua. Le tocó ir en invierno y dice que las temperaturas, usted sabe cómo está en la sierra de allá, las temperaturas por debajo del cero, el agua congelada, y la gente va a la iglesia. Y la iglesia es un tronco atravesado con una lámina arriba. Y si usted le pregunta a veces a la gente, ¿cuánto tiempo dura en llegar a la iglesia? No, pues 4 o 5 horas caminando ahí entre la sierra. Y es increíble cómo vemos gente que se esfuerza por ir nomás a la iglesia a sentarse a escuchar la palabra de Dios. Y a veces nosotros que tenemos carro o que andamos en el Dodge, ¿verdad?, caminando, no podemos llegar a la iglesia que tenemos a 2 calles. Porque llegó un trabajo cansado, porque se va a ir a la escuela, porque llegó la familia, porque etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí estamos como que diciendo, ya llegué, si tuviéramos checador en la puerta, algunos llegáramos, checáramos, nos sentáramos y después nos fuéramos. Pero usted aquí no viene a quedar bien conmigo, no viene a que yo lo vea, perdón. Que me ha tocado gente que llega y me hace así de atrás, que yo los vea que vinieron ese día. Llegaron tarde ese día, pero ese día lo hacen así para que yo los vea. No, usted no viene a que yo lo vea, usted viene a recibir de parte de Dios, pero también viene a darle usted su adoración a Dios. Y aquí en la iglesia duramos 1 hora nada más, a veces me paso 10 minutos. Entonces a las 11 el domingo y a las 7 comenzamos. Y si usted llega a las 7:10 y a las 7:15, ya se perdió toda la alabanza y a veces hasta la adoración. ¿Por qué? Porque yo no quiero robarle su tiempo, pero usted tampoco le roba el tiempo a Dios. Es una hora bien aprovechada para que usted se bendiga y bendiga a los demás cuando salga, cuando se vaya contento. Dice el apóstol Pablo, con diligencia, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, sobresaliente, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Un obrero que hace lo mejor posible, lo mejor que le puede hacer. A lo mejor usted va a decir, bueno, yo no sé hacer muchas cosas, yo lo hago lo mejor que puedo. Eso es lo que usted le va a contar. Y usted no se puede comparar con otra persona. No puede decir, es que el hermano hace más o la hermana hace menos. No, porque usted no tiene la misma capacidad que otras personas. Usted tiene su capacidad. La pregunta que yo le hago para usted es, ¿usted le está dando el 100% a Dios? Usted piénselo, yo no sé. A lo mejor usted está pensando, sí, a ver, yo sí me estoy esforzando mucho y yo no puedo hacer más para Dios. Yo creo que hasta ahí. Bueno, gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno que usted pudiera pensar de esa manera, pero yo creo que la mayoría de los que estamos en este lugar, en este momento, estamos pensando, yo podría hacer más para Dios. Amén. Yo podría hacer más para Dios. Y lo triste, mi hermano, es cuánta mediocridad se observa en la vida de muchos creyentes y ministros alrededor del mundo. Viven un cristianismo superficial y hacen que la gente que no es creyente diga, mira, los hermanitos esos, ¿verdad? Hay muchas frases, dice, hermanito no es el diablo, ¿verdad que sí? No, hombre, si para eso van a la iglesia, ¿para qué voy? No, pues aquella hermana, aquella que dice que va a la iglesia y su marido nunca le da ni de comer, ni le tiene toda la casa sucia. Yo conocí una señora que iba mucho a la iglesia, así que la pasaba en la iglesia, todo el tiempo estaba en la iglesia. Y un día su marido llegó y le puso su regañada al pastor. Aquí está, y no limpia la casa, no le da de comer a los niños, no me tiene comida hecha. Y es que me quiere tener en la casa, decía la señora. Y mi hermano, todas esas cosas hacen que el nombre de Dios sea blasfemado. Hacen que el nombre de Dios sea menospreciado. Hace algunos 50 años decir que era cristiano uno era una cosa wow. La gente lo tenía uno en una estima muy alta y decían, es cristiano, no te metas con él, no hables así de esta manera enfrente de ella porque es cristiana, no, etcétera, etcétera.
Ahora decimos, es cristiano. Sí, sí me está cachando la idea. Y no es culpa de nosotros, no estoy regañando a usted. No se ponga triste. Le estoy diciendo que hay mucha gente que se dice cristiana y vive así su vida como le pega su gana. No le digo que sean perfectos, pero por lo menos que se esforzaran, ¿verdad? Por decir, yo quiero mejorar. Por lo menos que se notara. Jesús dijo en Mateo 5:11, bienaventurados cuando por causa de mí os vituperen con mentiras. O sea, cuando hablen mal de usted, cuando hablen mal de mí, cuando seamos, como dice la ley, difamados. Dice Jesús, bienaventurados, porque se habla mal, pero con engaño. Porque esto hace el enemigo. Cuando ve su vida, cuando ve su ministerio, cuando ve que no tiene poder para hacer otra cosa, empiezan a hablar mal de usted. Se inventan cosas, y eso es vituperio, o blasfemia, o difamación. Yo apenas voy a cumplir 5 años y me han difamado, no tiene usted ni idea ni qué cantidad de veces. Por todo. La última vez estaban hablando de mí porque estaba en mi casa, porque estaba resguardado por el COVID. Y así, sin hacerle yo nada a nadie, por eso empezaron a hablar mal de mí. Y así les puedo contar muchas. Pero eso me hace sentir bienaventurado. Porque no pudieron decir, el pastor de ahí dice groserías. El pastor de la iglesia de la esquina anda viendo a las muchachas. No pudieron decir de mí, el pastor que está ahí, se pone bien borracho. No pudieron decir nada de eso, porque no había con qué decirlo. Y tuvieron que inventarse cosas. No, y mi hermano dice Jesús, bienaventurado cuando el enemigo tiene que usar sus mentiras. Cristo mismo nos da acceso a esta bendición. Fíjese, ¿quién nos bendice? Jesús. Pero hay quienes si dicen mal de ellos porque así viven. No, la señora que está ahí, que según va a la iglesia, y vieras qué majadera es. No, y ese que va a la iglesia, según ahí, no, hombre, vieras que le pone sus buenos mocotitos a su esposa, y etcétera, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ellos, dice Jesús, no, ellos no van a alcanzar la bendición porque están hablando de lo que viven. La gente no está mintiendo, están hablando verdad. Y qué triste, mi hermano, llamarse cristiano y vivir una vida que los demás ven que no tiene nada que ver con Cristo. Eso es muy lamentable. Aleluya, ¿todavía está aquí? Un filósofo creyente cristiano de hace algunos siglos dijo, no es la sentencia de muerte lo que hace al mártir. O sea, si lo matan a usted el día de hoy, no van a decir, hay un mártir más de la iglesia. No es porque lo maten que usted se haga mártir, sino la causa por la que usted muere es lo que lo hace mártir. Por aquellos que dijeron, yo no puedo negar a Cristo y lo mataron, ellos son los mártires. ¿Cómo perdemos nuestra vida en Cristo para salvar nuestra vida? ¿Cómo estamos abandonándonos? ¿Cómo estamos procurando con diligencia presentarnos delante de Dios aprobados? Como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. ¿Cómo lo estamos haciendo? El Hijo de Dios, mi hermano, tiene que trabajar de tal manera que el día que Dios le diga su nombre en el tribunal de Cristo, ¿sí sabe que va a haber un tribunal de Cristo, verdad? No sabemos, te lo voy a explicar. La Biblia nos enseña que va a haber 2 juicios. Un juicio va a ser para todos aquellos que no recibieron a Cristo, que no quisieron recibirlo como su Señor y Salvador. Y en ese juicio, por más curioso que parezca, la sentencia ya está dictada. Jesús dijo que el que no lo recibe ya ha sido condenado. Ese juicio es para todos aquellos que van al lago del fuego. Pero el otro juicio, el tribunal de Cristo, es un juicio donde cada creyente va a recibir una recompensa delante de Dios y por parte de Cristo. Y ese tribunal es para todos. Si usted es creyente en Cristo, usted tiene que estar ahí. Y Dios, Jesucristo, va a decir su nombre. Imagínese aquel día como algo real. Y Dios abriendo el libro de la vida, comenzando por Adán, yo creo, ¿no? Alfabéticamente, Adán, o no sé cómo vaya a ser. Pero en algún momento de ese juicio va a llegar su nombre.
Imagínense cuando diga, a ver qué pase mi hija Brigay Vázquez. Ay, ay, ay. ¿Ve? ¿Ve el reflejo? ¿Es así? Presentarse de Dios, delante de Dios aprobado como creo que no tiene que avergonzarse. Imagínense que le toque pasar a usted después del apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo ahí recibiendo sus galardones, sus coronas, toda su bendición, y luego que le toque a usted. Una moneda. No, imagínenselo, porque esto va a suceder. Y Pablo le dice al joven Timoteo, procura diligentemente presentarte delante de Dios aprobado, como creo que no tiene de qué avergonzarse. Entonces el Hijo de Dios tiene que trabajar de tal manera para Dios en su vida espiritual y para con los demás, para que el día que el Señor pronuncie su nombre, pase a recibir su recompensa sin vergüenza. Sin vergüenza. Dice, sigue diciendo el texto, que usa bien la palabra de verdad, que maneja correctamente la palabra de Dios, que significa, cuando lo escribió Pablo, que corta rectamente la palabra de Dios. ¿Cómo que la corta? Bueno, que lee la palabra y el día que necesita algo en específico sabe dónde está lo que necesita y sabe lo que quiere decir. Corta de verdad. Fíjese qué palabra utilizó Pablo para escribir. Que corta precisamente la palabra de Dios. Cuando nosotros tomamos decisiones en nuestra vida cotidiana, cualquiera que sea la decisión que tomamos, estamos dejando pasar muchas opciones en nuestra vida. Como decimos, ¿verdad? Hay que cortar de tajo o cortar por lo sano. Bueno, por ejemplo, si usted va a la nevería, a la paletería, pues hay una gran variedad de sabores, ¿verdad? De nieves, etc. Entonces, si usted pide, por ejemplo, una nieve de vainilla con pistache, o pistacho, no sé cómo le llaman, o usted cuando está eligiendo ese sabor, automáticamente está descartando todos los demás sabores, ¿verdad que sí? Usted no dice, de este no quiero, de este no quiero, de este no quiero, de este no quiero, de este no, usted dice cuál quiere. Cuando usted lee la palabra de Dios y quiere aplicarla a su vida, está tomando una decisión y automáticamente está descalificando todas las demás opciones. Todas las demás opciones por lo que dice la palabra de Dios. Por eso le digo, cuando el consejo del pastor le llegue, no diga, ay, ese pastor está dando lata otra vez. No es el consejo del pastor, es el consejo de la palabra de Dios. Nada más que el pastor sabe lo que usted necesita en ese momento y se lo da. Pero mucha gente, mi hermano, aquí en esta iglesia, a lo largo de estos 5 años, han recibido de parte de nosotros consejería, ¿verdad? Y parece que usted sabe, ¿no? Que se entra por un oído y le sale por el otro. Y al caminar al paso del tiempo, aquí los tenemos otra vez con las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, hace algunos años mi esposa fue a orar a la casa de una señora. Fue a orar y Dios le dio palabra y le dijo, cuando regreses a la iglesia, porque era cristiana, cuando regreses a la iglesia vas a regresar con más fervor. Esa más o menos fue la palabra que yo recuerdo. Y ella, señora, no regresó a la iglesia. Por mucho tiempo no vino a la iglesia. Pero cuando vino a la iglesia, porque sí regresó en algún momento, vino con mucho fervor. Y le preguntamos que por qué, cómo estaban, qué había pasado. Dijo, es que mis hijos están muy mal, están en sus matrimonios, están muy mal, y algunos andan ya en las drogas, cuando nosotros los conocimos, pues, chicos. Entonces ella regresó con mucho fervor para interceder por su familia. ¿Ven cómo la palabra de Dios no cae vacía? Esa hermana regresó y tuvo que llegar a ese punto en su vida para regresar y para que la palabra de Dios se cumpliera. Por eso la Biblia dice, no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. Y así pudiera enumerarle tantas y tantas situaciones que se dan por no seguir la consejería, y no del pastor, de la palabra de Dios. Dice que usa bien la palabra de verdad. Todas las decisiones que tomamos realizan una separación de otras posibilidades. Con quién se casa y con quién no. Qué estudia y qué no.
qué hace y qué no hace. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando se utilizaba ya, ¿verdad? Que se hacían vigilias y todo eso, allá en la iglesia donde comenzó todo, allá en la Colonia Independencia, se le profetizó a una muchacha, le dijo un hermano, así dice Dios, que tú quieres estudiar una carrera universitaria, le dijo Dios, así, fíjese lo que le dijo, y que si tú la estudias, que Dios te va a bendecir, pero si tú haces la obra que yo te voy a encargar, yo te voy a bendecir más y va a ser un vaso para mi honra y mi gloria. Más o menos eso fue lo que yo me acuerdo, hace como 25, 26 años, no sé cuánto. Bueno, esta muchacha decidió seguir estudiando y fue doctora. Es una buena doctora, gana bien, tiene su buena casa, se sigue congregando en la iglesia y ya, es todo. Yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera sido de ella si hubiera escuchado la palabra de Dios, si hubiera tomado esa promesa? ¿Qué sería el día de hoy? ¿Qué fue lo que se perdió? Porque eso ya se lo perdió. Ese galardón ya no lo va a recuperar jamás. Yo me puse a pensar y decía, ¿cuántos de nosotros recibimos palabra de Dios por medio de algún hermano o a través de la Biblia, que es la mayor fuente de la palabra de Dios y la principal? ¿Cuántos recibimos exhortación de las predicaciones de la palabra de Dios y aún así hacemos caso omiso a lo que Dios nos está hablando? ¿Y cuántas bendiciones y cuántos galardones nos iremos a perder? ¿Se imagina que usted aquel día donde digan su nombre y usted pasara al frente, Dios le dijera, hija mía, mira, yo tenía este galardón para ti, pero tú escogiste entrar a la catafixia, ¿verdad? Y en vez de llevarte este viaje todo pagado, te vas a llevar un sillón de muebles troncosos. Imagínese que Dios le diga, esto es lo que tenía para ti, para tu ministerio, para tu familia, pero bueno, tú escogiste eso, pásale, ya hasta para allá, que sigue. Eso sería muy triste, mi hermano, y muy lamentable. Es decir, que si nosotros conocemos la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida, vamos a presentarnos delante de Dios como obreros, como trabajadores, que no tenemos de qué avergonzarnos. Dice por ahí, no importa a lo que te dediques mientras que lo hagas bien. Decía no recuerdo dónde lo escuché, para qué le invento. Él decía, me dijo mi papá que no importa lo que yo escogiera hacer, pero que fuera buenísimo, que fuera el mejor en lo que yo iba a hacer. Que si yo iba a ser bolero, fuera el mejor bolero. Que si iba a ser carpintero, fuera el mejor carpintero. Que si iba a ser cocinero, que el mejor en lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dedicamos y le metemos ganas a lo que hacemos, no tenemos de qué avergonzarnos. No importa lo que trabajemos o el oficio que hagamos. Y en las cosas de Dios, hermano, no importa a lo que nos ha llamado Dios, porque si Él nos ha llamado, es que tenemos una razón de estar dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Dentro del cuerpo de Cristo. El otro día escuchaba yo una predicación muy bonita, ya me pasé. No quiero más que cerrar con esto. Y decía aquel hombre que cuando él era joven le tocó estar en la puerta con el hermano que recibía a la gente. Él era el ayudante de la puerta. Para mucha gente estar en la puerta es así como que lo más bajo de todo. Y entonces él era el ayudante, ni siquiera el de la puerta, era el ayudante del de la puerta. Imagínense, entonces él decía, bueno, pues casi no estoy haciendo nada. Entonces el pastor llegó y dijo, ¿saben qué? Esta semana, este domingo, vamos a tener visita. Y dice el hermano, pues tenemos como 20 nomás. Tener visita era algo extraordinario. Había visitas cuando alguien se quedaba a dormir con algún hermano y llegaba a la iglesia, le traían al hijo a fuerzas o al nieto, dice, pero que llegara gente así. ¿Y cómo sabe el pastor que vamos a tener visita? Dijo, bueno, es que en la semana me habló una mujer que dijo que tenía muchos problemas y pues quería venir a buscar a Dios aquí a la iglesia. Y yo le di la dirección y dijo que el domingo venía. Entonces el domingo pues estábamos todos listos en la puerta, el hermano que lo recibía, yo que estaba ahí auxiliando. Y de repente dice, pues iban llegando la gente, los mismos de siempre, los que ya teníamos como 20 años juntos ahí. Pero se detiene un carro que no conocemos y se baja una mujer, dice, una mujer de mediana edad. Así dice, pues una mujer que no conoce de Dios, traía sus jeans, traía su blusa. Dice, iba entrando a la iglesia y el que lo iba a recibir le dijo, buenos días, aquí adentro es la casa de Dios y aquí está su presencia. Aquí venimos con nuestra mejor ropa. Esa es su mejor ropa.
Porque allá adentro hay hermanos en Cristo, y lo que va a hacer usted es tentarnos con su vestimenta. Dice que esta mujer no dijo nada, nomás se dio la media vuelta y se fue. Se subió a su carro y se fue. Y dice, no, y salió el pastor y le preguntó, ¿qué pasó? Y ya le dijo a este hombre lo que había hecho y cómo le había contestado. Y el pastor dijo, bueno, qué bueno que hiciste eso, aquí no es ningún burdel. Y aquel predicador decía, esta mujer habrá encontrado lo que buscaba, habrá encontrado a Dios para solucionar sus problemas. ¿Eres lo mejor o eres tu mejor versión para Dios? Si cantas, si estás en la puerta, si compartes, si das un folleto, si hablas con tu amigo, si le hablas a tu hermano, ¿eres la mejor versión de ti para la obra de Dios? ¿O somos de esa gente que queremos hacernos los religiosos, los espirituales, y nomás estamos regando el tepache? Es como decirle a un enfermo, ¿por qué estás aquí en el doctor? Tienes que venir sano al doctor. Es así correr a la gente que tiene pecado y que viene a la iglesia, correrlos, es decir, aquí no entran más que santos. Vámonos todos, mis hermanos. Imagínense. Y el apóstol Pablo le exhorta y le dice, procura diligentemente, apresúrate, apresúrate. Porque mi hermano, la palabra de Dios que nosotros compartimos es la que tenemos que utilizar en nuestra propia vida, en nuestro vocabulario, en nuestra manera de vestir. Eso yo no lo corrijo, yo no le digo cómo se vista, cómo hable. La Biblia lo va a hacer en su vida y lo va a hacer en todos los demás. Es nuestra labor entonces, mis hermanos, exigirnos a nosotros mismos, exigirnos ser competentes, estudiar la palabra, orar. Y si todavía añadimos, mi hermano, a esto, que debemos compartir la palabra con las demás personas y no cambiarla, sino decirla tal y cual, no pervertirla, no quererla acomodar para que no se ofenda a nadie, no cortarla, no utilizarla mal. Ahí vemos claramente cómo es necesario que dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Porque yo conozco tanta gente que se sabe la Biblia al derecho y al revés. Se la sabe, mire, de la A a la Z. Y su vida está totalmente volteada. Porque se la saben aquí, pero nunca han dejado que el Espíritu Santo entre acá. Dentro y fuera de la iglesia hay mucha gente así. Mucha gente así. Que le van a contestar a usted con texto. Usted le va a decir, Cristo te ama. Y ellos le van a sacar un texto que usted ni se lo sabe. Se lo van a voltear, se lo van a explicar, le van a dar la teología, la hermenéutica, todas esas. Y usted se va a quedar, wow. Pero en su vida no va a haber reflejado nada de eso. Procure, mi hermano, con diligencia presentarse delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. ¿De qué le sirve llevar tantos estudios? ¿De qué le sirve saberse tanto la Biblia si no deja que Dios trabaje en su vida? Porque por nuestro testimonio, mis hermanos, vamos a alcanzar muchas almas. Y por nuestro testimonio también podemos perder a muchas personas. Póngase de pie. Si Jesucristo viniera el día de hoy y le llamara a comparecer a su tribunal, yo le pregunto, ¿tendría la capacidad de pasar al frente sin sentir vergüenza? Yo le invito a que corte de tajo, a que corte por lo sano con todo aquello que sabe que está de más en su vida y todo aquello que le impide ser un obrero fiel. Diga, no, Señor, yo le exhorto, mi hermano, de verdad, mi hermana, mi hermano, yo le exhorto a que se acuerde que Cristo viene pronto. Amén. Ya tenemos un nuevo presidente aquí en el norte, ¿no? Ya saben, presidente liberal, que va a apoyar matrimonios homosexuales, adopciones homoparentales, va a apoyar aborto, no solamente en su país, le van a meter billetes para que la agenda, ¿cómo le llaman? Pues esa agenda nueva que traen ahora, en todo el mundo se dé. Esto se va a apresurar de una manera, va a escalar esto de una manera rápida, apresurada. Eso quiere decir que Cristo viene pronto.